versículos 1 a 8. Me preguntaba Ramón, ¿qué título podemos poner hoy al mensaje? Digo, pues Nicodemo y Jesús. O el qué dirán. Le ha gustado más ese último, el qué dirán. Así que cuando lo publique en YouTube, será la predicación sobre el qué dirán. Y es cierto. Vamos a leer el pasaje con atención. Vamos a buscar ese qué dirán que está aquí escrito. Dice, capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no ves de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Hasta aquí. Otra semana, otro día, seguimos con el resto de este pasaje, de esta conversación de Nicodemo con Jesús. Pero es muy importante este pasaje, porque en nuestro hablar, en nuestro argot, en nuestra forma de expresarnos entre nosotros, hablamos mucho de nacer de nuevo, hacemos referencia a estas frases y a esta conversación de Jesús y Nicodemo, y creo que no siempre estamos siendo consecuentes con lo que decimos o con lo que pensamos al respecto. Por eso es importante entender bien esta relación, esta conversación. Dice que Nicodemo era dignatario de los judíos, versículo 1. Era una persona importante, bien estudiada. Bien estudiada, él había estudiado mucho, conocía muchísimo de las escrituras, de las promesas de Dios, y no se atreve a decirle a Jesús cuando habla con él que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo que estamos esperando, pero sí que eres maestro. Enseñas de una forma especial y además incluso reconoce que nadie puede hacer estas señales que tú haces. Reconoce en Jesús a alguien muy importante que no pertenecía a la escuela del Sanedrín. No estaba reconocido como doctor de conocimiento por parte de la iglesia judía, del templo judío, de la casta sacerdotal judía. Pero él le ha escuchado y ha entendido que es un maestro importante, un maestro que habla muy bien, que dice cosas muy sensatas, totalmente lógicas, razonables, como es toda la palabra de Dios. Pero fijémonos que pese a ser quien es, tiene un problema, el qué dirán. ¿Sí? No sé si vosotros habéis tenido ese problema, el qué dirán, cuando habéis decidido venir a una capilla evangélica, o cuando habéis decidido dar el paso de seguir a Jesús, o cuando habéis tomado determinadas decisiones. Cuando yo iba al instituto, pues nos enseñaba la historia de Roma y decía que, pues, no recuerdo muy bien quién era el que iba a conquistar Roma, Atila, quiero recordar. Dice que tiró una moneda y dijo, alia acta es. Y entonces hemos decidido llegar hasta aquí para conquistar Roma, vamos a intentarlo. Y eso lo animaba, salga luego por donde salga. Le salió como nos cuenta la historia de aquella manera. Pero nosotros nos preocupamos mucho por qué dirán. Por el qué dirán. No quiero que me vean. Eso fue lo que pensó Nicodemo. ¿Qué dirán los otros doctores o aquellos a los que le enseño en la sinagoga cada sábado si me ven acercar y hablar con este Jesús que tanto está hablando de Dios y que tanto está denunciando a los profesionales de la religión?
¿Sí? Porque les llamó sepulcros blanqueados, les llamó hipócritas y les llamó otras cosas mucho más serias a lo largo de su tiempo de enseñanza. ¿Qué dirán? Era la preocupación de Nicodemo. ¿Qué dirán? Y esa es la preocupación de muchos cuando pretenden acercarse a Jesús. Vino a Jesús de noche, a oscuras, para que nadie lo viera, para que nadie lo reconociera. Quizás bien tapado, para que nadie pudiera conocerlo ni por de la espalda ni por ninguna otra parte. Vino de noche, porque no tenía fe y no tenía valor. Tenía miedo de los hombres. No estaba seguro de sí mismo, de su propia libertad. Yo voy a donde me da la gana. Y voy y hago lo que yo quiero. Y no me meto con nadie. Solemos decir, y para excusarnos, en estar en determinadas situaciones. ¡Ay! Cuando llega el momento de juntarnos con los religiosos, con los creyentes, y mucho más con los dichosos protestantes. Evangélicos, es más suave, ¿verdad? Evangélicos, más hermoso. A mí siempre me gusta presentarme como cristiano evangélico y me gusta el apellido, ¿eh? Y nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Evangélica, ¿eh? Y me gusta el apellido evangélico porque identifica quiénes somos, los que vivimos o intentamos vivir según el Evangelio. Una iglesia cristiana es la que sigue a Cristo y sus enseñanzas, pero le añadimos, a mí personalmente me gusta, el tema evangélico que es Cristo según el Evangelio y no según los hombres o las doctrinas de Roma o de otros sínodos en los cuales han añadido, han puesto, han quitado la propia autoridad a Jesús. Cristianos. Pero a este hombre, que le preocupaba tanto el qué dirán, al cabo de unos meses, quizás, pues sacó la cara por Jesús. Y cuando estaban juzgando y tratando de ver cómo cogemos a este palabrero de Jesús y cómo lo encarcelamos y lo quitamos en medio porque nos es incómodo y está socavando nuestras fuentes de riqueza y de prosperidad y de prestigio, estaban maquinando aquellos que formaban la élite sacerdotal, que era el Sanedrín. Él salió allí y dijo: ¿puede acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Salió en defensa de Jesús. Aquel miedo al qué dirán, de alguna forma en ese tiempo se ha disipado. Sale en defensa de Jesús. No solamente en defensa del ausente. Muchas veces cuando estamos hablando acerca de hechos o circunstancias de determinadas personas, quizás tendremos a disculpar al que no está presente. Y quizás tratamos de justificar sus hechos o sus acciones o sus omisiones por alguna circunstancia que se nos pueda ocurrir. Decía una ocasión un hombre que me acompañaba, decía: ese camión tiene la matrícula B, ese va a Barcelona. ¿Por qué a Barcelona y no a Lugo?, le decía yo en el coche. Que es cierto, por esta carretera van muchos vehículos a Barcelona. Pero si un camión tiene una matrícula B de Barcelona, no quiere decir que vaya de regreso a su casa. Así que te estás imaginando y estás dando por cierto una situación de la cual no tienes ninguna información y lo más probable es que estés equivocado. Porque por esta carretera también se llega a San Sebastián, o como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma. Así que a Barcelona también, se rodee más o se rodee menos. Entonces a veces tratamos de justificar cosas por el ausente. Y de alguna manera también Nicodemo lo hizo con respecto a Jesús. Él no estaba siendo juzgado en aquel momento, sino que aquí estaban maquinando cómo destruir a Jesús.
Oigámosle. Oigamos a ver qué es lo que dice, en base a qué. Y en el trasfondo yo quiero leer o tener el pensamiento de que quizás Nicodemo pensabas, ¿y si somos nosotros los que estábamos equivocados? Ayer sábado, en mis notas diarias, en mi libro devocional, me tocaba leer Mateo 7, y el comentarista hacía un comentario sobre que aquellos judíos habían hecho, en base a la palabra de Dios, en base a los 10 mandamientos, habían diseñado más de 600 normas, todas ellas negativas, para que el pueblo no hiciera a todas aquellas cosas. 600, ¿y cuántas? 13. 613. Es que son más de 600. Y el 13 no lo decía el comentario. Pero sí que he utilizado una palabra que fue la que más me impactó y puso en mi corazón el deseo de poderlo compartir con vosotros, y creo haberlo enviado a la lista que tengo de compartir de miembros y contactos de la iglesia. Es la palabra clones. Como clones. Aquellos judíos habían diseñado 613 normas para que todos los israelitas cumplieran todas ellas negativas: no manejen, no conduzcan, no beban, no coman, no hagan, todas aquellas cosas en plan negativo, y todos tenían que hacerlo de la misma manera, igual, como clones. Como clones pretende la sociedad ahora que nos comportemos, y hay cosas, palabras, expresiones que cada vez más nos están prohibiendo. No podemos pensar libremente cuando Dios nos hizo libres, capaces de pensar, capaces de expresarnos, capaces de opinar, capaces de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y no necesitamos que nadie nos diga lo que no se puede hacer, como aquellos judíos, o lo que sí se debe hacer, sino nuestra propia libertad al conocer la voluntad de Dios. Si somos libres, si hemos creído, si conocemos a Dios como el hacedor de todo cuanto vemos, si nos sorprendemos de la maravilla de que nos rodea en la creación, y le damos gloria a Él, ¿por qué no podemos pensar? Hace años vi un documental sobre la construcción de los grandes rascacielos en Nueva York. Y decía que los especialistas en soldar aquellas estructuras de hierro para que fuera siendo el esqueleto de aquel edificio eran una tribu de indios. Nadie más resistía trabajar en aquellas alturas con miedo al vértigo, sin ataduras, ir soldando y ir haciendo la construcción. No recuerdo de qué tribu era, pero eran los profesionales de hacer esas estructuras, los indios. Y otra cosa que aprendí en aquel documental magnífico, o por lo menos lo que yo recuerdo de estas dos cosas que aprendí, es que el primer habitante de un edificio es la araña. El primer habitante de un edificio es la araña. Si hay arañas, el edificio es seguro. No tela de araña, que esos son huellas de que ha estado por allí. Sino, si hay arañas en un edificio, ese edificio no corre peligro. ¡Qué maravilla! ¿Cómo puede saber este animal tan insignificante? Ver la seguridad de la estructura en la que está. ¿Cómo puede organizarse las hormigas que tanto nos incomodan cuando entran en nuestra casa? O esos caminitos tan hermosos que vemos cuando vamos por el campo, que dejan de pisar y de ir quitando las semillas para guardarlas en su casa. ¿Quién les enseñó? ¿A qué universidad fueron a aprender? Y pretendemos decir que Dios no existe. Y algunos se empeñan en quitar incluso hasta los animales en los circos para enseñarles a los niños que la leche sale de la nevera y que el elefante tiene las orejas grandes y puede volar. No sé si habéis visto algún elefante volador. En la película de Dumbo de Disney, sí, pero fuera de ahí tiene orejas grandes
con sus funciones, y sus ventajas, pero no vuelan. Pero los niños, si no ven un elefante real con su trompa grande, pues no pueden aprender acerca de ellos. No sé si en otros sitios, pero en mi pueblo los circos no pueden llevar animales, porque así lo han decidido unos cuantos concejales de nuestro ayuntamiento. Así que cuando va a un circo a Medina, dices, ¿para qué voy a llevar a los niños? Si no van a poder ver a un león como ruge, sino lo que les cuentan las películas de dibujos animados que les pongo en casa para que se entretengan y no se aburra. ¿Verdad, Esther? Les encanta a los niños los dibujos, pero no pueden verlo en la realidad. Este hombre, Nicodemo, sabio, mayor, conocedor de muchas cosas, tuvo que, para acercarse a Jesús, dar un paso. Un primer paso. Y cuando ese paso fuera ir a escondidas hasta donde estaba Jesús, sí, por miedo al que dirán, lo cierto es que cuando llegó a Jesús, Jesús le habló, no lo reprendió, no se burló de él. En el texto nos dice simplemente que le dijo, después de que Nicodemo lo reconociera como maestro, dice, de cierto te digo, versículo 3, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú, Nicodemo, vienes con muchos prejuicios, por eso te preocupa el que dirán. Tú vienes con muchos conocimientos que has adquirido y que les has adquirido de forma retorcida, escuchando no directamente a Dios, sino a los maestros que explican e interpretan las cosas que Dios dice. Por eso Jesús nos invita a que directa y personalmente escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No que escuches a este cantante, aquella canción cristiana, que no existe, por cierto, o aquel o tal o cual predicador, como habla, ni que escuches a David, porque yo trato de aprender y compartir lo que he aprendido en este pasaje acerca de la relación de los hombres, de mí mismo, con Jesús. Nicodemo tenía que echar por tierra, quitarse de sí mismo todos los prejuicios que tenía. Tenía que volver a nacer de nuevo, tenía que, en términos informáticos, ser reseteado, quedar en blanco el ordenador. Eso lo manejamos y lo entendemos bien, y Jesús utilizaría posiblemente esa imagen si en su época hubiéramos tenido estas máquinas de las que tanto dependemos. Quedarlo en blanco, volver a recibir conocimientos, volver a recibir la palabra de Dios, volver a someterte a la ley de Dios, que es simple y corta, tan solo 10 principios. Y más corta la hizo Jesús después, que lo dejó en 2 principios, 2 mandamientos, tan difíciles, que todo cuanto ves, piensas, intentas hacer, lo tamices por esos 10 mandamientos, o por esos 2 mandamientos, para ver si realmente son de acuerdo con la voluntad de Dios. Pretendemos poner normas que ni tan siquiera estamos dispuestos a ayudar a llevarlas. Juzgamos a las personas con nuestro conocimiento, nuestro bagaje, con lo que están diciendo otros o con lo que dirán de otros, sumándonos a esa incógnita en vez de medirlo a la luz de la palabra de Dios. Nicodemo hace una pregunta sumamente importante, pero físicamente imposible. ¿Puede uno volver a entrar dentro del cuerpo de la madre y volver a salir para estar así reseteado? No, hombre, no. Tienes que transformar tu corazón, tus principios, todo eso que has aprendido, como olvidarlo. Cierto es que la experiencia que hemos tenido, nuestros más y nuestros menos, nunca lo vamos a olvidar. Y es bueno que no lo olvidemos. Porque es bueno que recordemos aquellas cosas que hicimos que no eran correctas a la luz de la palabra de Dios, para que no las repitamos otra vez. Si no, volveremos a tropezar.
Dicen los sociólogos, filósofos o alguien de ese estilo que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y si nos paramos a pensar en esa frase, que no sé quién la dijo, y miramos la historia, vemos cómo se repiten guerras en diferentes épocas de la historia de la humanidad, por las mismas excusas. Si queremos decir razones, yo prefiero decir excusas, para apoderarme de lo que no es mío, de lo que no me pertenece, y siempre con un trasfondo económico, aun cuando la excusa que utilice es que me miraste mal. Y no digamos nada en la relación entre personas. No lo trago, no lo aguanto, porque en el año 27 me dijo tonto y aún me escuece. Ayer compré un libro, que el título viene a decir: deja atrás tu pasado. Deja atrás tu pasado. No lo he leído. El título promete. Y los comentarios en la portada también. Pero Dios nos es ejemplo en nuestra relación con Él, cuando hemos creído. Él dice, como ha prometido, que pondrá tan lejos está el oriente del occidente nuestros pecados. Occidente, yo miro al norte, vosotros lo podéis hacer al revés, el oriente, cuando miramos al norte, que fue lo que me enseñó para orientarme, y el sol sale siempre por el oriente, un poco más arriba, un poco más abajo, pero bueno, son grados que se toleran. No sé cuántos serán, pero se toleran. Pues están en los dos extremos. Entonces uno me dice que lo echaste a lo profundo del mar. Bueno, pues en lo profundo del mar allí no hay quien baje. Dicen los entendidos que la cima más profunda del mar es más honda que el monte más elevado sobre la tierra. No sé cuántos metros, pero son muchos. Creo que son 12 o 8.500 metros. ¿Cuántos? 8.500. 8.500 metros. El Everest mide 7.000. La fosa está en Japón, la más grande. Bueno, pues fijaos allí, en el fondo del mar está llena del lodo de pecados de los seres humanos porque Dios los ha mandado para allá. Así que no bajéis porque os vais a ensuciar, seguro. No podemos bajar. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice Jesús. El que no es transformado no puede entrar en el reino de Dios. El que no deja su mal bagaje, sus pecados, sus prejuicios, el qué dirán, no puede entrar en el reino de Dios. Y un poquito más adelante, el versículo 5, se dice con otras palabras: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu lo tenemos claro, lo entendemos bien. El que no naciere del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios porque no ha recibido el perdón de pecados. ¿Pero qué pinta en esta frase de Jesús el agua? A lo mejor tenemos que preguntar a las amas de casa: ¿para qué utilizan el agua del grifo? Para lavar. El agua es el mejor disolvente, no químico, disolvente natural, creado por Dios para limpiar. Es tan potente que incluso disuelve las rocas. Y ahí tenemos algunas de esas cuevas con estalagmitas y estalactitas, llenas de esas columnas, que el agua, con tiempo, porque para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años, no cuenta como nosotros, aunque nosotros vamos al supermercado y compramos el jabón más rápido, para que así lave la ropa más rápida, y así podamos gastarla más rápido, y podamos doblarla, meterla en el armario hasta la siguiente vez que la usemos, quizás dentro de 3 años. Pero bueno, la hemos lavado rápido después de usarla. Todo instantáneo. El agua, el que no naciere de agua, que no sea limpiado en profundidad, y el Espíritu no esté en él, no crea a Dios, no puede entrar en el reino de Dios.
Y eso, en principio, este hombre tan fabuloso, tan conocedor, tan sabio de la época, no lo entendía. Por eso Jesús se lo tuvo que explicar de esta manera. Nadie podía convertirse en discípulo suyo a menos que su persona interior fuera profundamente lavada, profundamente renovada por el agente cuerpo, el agua más el Espíritu Santo. Quizás a modo de símil con nuestra modernidad, a modo de jabón, para sacar la última suciedad, el último rencor, aquello que está profundamente incrustado. Para que salgan todas esas manchas y no se vean. Yo tengo la mala costumbre. Digo costumbre porque lo repito muchas veces. Y mala porque da origen a que alguien se enfade conmigo. Y es de mancharme cuando como. Dori se enfada conmigo. Tengo que ponerte un babero para que no te manches. Que hay manchas que no salen bien. Es cierto, hay manchas en nuestras vidas que no salen bien. Como si el come. Y llegamos a pensar que Dios no puede ser tan buen lavador para que pueda perdonar todos mis pecados, incluso aquel que. Me viene ahora a la mente una anécdota o historia, no sé lo que es, de una conversación de un hombre que quería o hablaba con su pastor y quería dejar de asistir a la iglesia, porque decía que había ido a la iglesia una persona con un pecado imperdonable. El pecado imperdonable era que había violado a una persona. Lo típico suele ser un hombre a una mujer. Aquel pastor le preguntaba, oye, si un hombre mata a otro hombre, ¿tiene derecho al perdón de Dios? Sí, sí. Entonces, si un hombre no mata a otro hombre, aun cuando le haga mucho daño, ¿tiene derecho al perdón de Dios? Nosotros mismos somos los que graduamos la calidad, gravedad, la situación de nuestros pecados y no creemos a Dios cuando Él dice y promete perdonar todos nuestros pecados. El único pecado imperdonable de que nos habla la Escritura es no creer a Dios. Lógicamente, si no creemos en Él, no podemos beneficiarnos de su regalo de vida eterna del perdón de nuestros pecados. Así que es el único pecado imperdonable. Todos los demás Él nos perdona. Y a veces juzgamos, como a Nicodemo, que le preocupaba mucho el qué dirá en aquel momento. Y fue a escondidas a Jesús. Tenía una inquietud o curiosidad por saber de Jesús. Luego le hemos visto en el capítulo 7 de Juan cómo defiende a Jesús. Pero cuando Jesús es crucificado y aquel José de Arimatea se lleva el cuerpo de Jesús, era Nicodemo quien le acompañaba a cara descubierta a descolgar el cuerpo de Jesús, ese maldito que murió en el madero, y llevarlo hasta el sepulcro. Pedro ya lo había negado horas antes. No estaba en ese momento. Juan, el discípulo amado, que tendría que ocuparse de la Madre de Jesús o de María en sus necesidades naturales hasta que llegara el momento de que fuera al cielo, ese tan especial que mojaba con él en el plato también, tampoco estaba en aquel momento tan importante, público y notorio. Así que eso nos permite ver la evolución de este hombre que le preocupaba mucho el qué dirán, con una fe, una conversión pasada como desapercibida a ser un confesor público de su amor y el respeto por Jesús. Tenemos una evolución importante. Ahora bien, a nosotros nos gusta de alguna manera ver las conversiones drásticas. Cuando era jovencillo me encantaba escuchar a las personas que nos visitaban, a unos jóvenes que venían a nuestra iglesia y contaban su testimonio. Porque yo fui un sinvergüenza con mis padres, casi les arruino y les vendo la televisión más cosas porque me metí en el mundo de la droga y gloria a Dios que me ha sacado de este mundo de la droga.
que he dejado de robar y todas esas cosas. Y yo pensaba, ¿y tú, David, de qué puedes presumir? De tu testimonio. Yo he sido un chico normalillo, que sí que has corrido por debajo de los bancos de la iglesia y tenía que perseguirte y sacarte a la rastra porque molestabas a las señoras mayores y a todos los que estaban allí. Pero eso no es un pecado grave. Nos gusta conocer los testimonios de aquellas personas que tuvieron una vida cambiada 100%, de grandes y graves pecadores, incrédulos, blasfemos, a corderitos, imitando a Jesús como el cordero inmolado. Pero Nicodemo no entra en ese cuadro. Nicodemo pasó desapercibido, pero fue creciendo, se fue afirmando, fue siendo testigo de la verdad, de la palabra de Dios. Comprendió esa renovación que tenía que hacer, ese lavado en sí mismo, y finalmente acompañó a Jesús hasta el sepulcro. De poco a más, a más, a más. Judas Iscariote es un ejemplo también de un hombre que se convirtió de golpe, de repente. Enseguida estuvo entre los 12 elegidos y aprendió de todo. Y a tal punto llegaba la confianza impuesta en él que hasta le hicieron tesorero. Con lo malo que es que a uno le pongan donde haya dinero, ¿verdad? Y cómo le criticaron sus compañeros cuando decía que aquel perfume que se había derramado sobre Jesús en aquella cena podía haberse vendido por 300 denarios, el salario de un año. ¿Cuánto ganas en el año? 12.000. 12.000 euros. ¿Cuánto ganas al año? 40.000. Por 40.000 euros. No sabemos. El denario era el salario de un día de trabajo. Así que por el salario de un año de trabajo se podía haber vendido y darse dinero a los pobres. Pero Judas, que fue un creyente bomba, rápido, dejó todas sus cosas, se fue con Jesús y le sirvió. Rápido y como un mal pinchazo, cayó. Negó a Jesús, lo entregó, se suicidó. Así que, si mi conversión es como la de Judas, manténgame yo firme en la fe, mirando de no caer y repetir la historia. Si mi acercamiento y conversión a Jesús es como la de Nicodemo, con temor y temblor de qué dirán mis vecinos, siga yo creciendo y estando fuerte, firme, al lado de Jesús, por ese nuevo nacimiento, por ese nuevo compromiso, por esa gratitud. A veces nos quejamos de que no vemos el Espíritu. Tenemos canciones que realmente me preocupan y me molestan, pero me tengo que callar, que hablan del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llénanos otra vez. ¿Cuándo se fue de nuestro lado el Espíritu Santo para que tengamos que llamarle a voz en cuello con una canción? Que regrese a nuestro lugar. Lléname otra vez. Cuando el Espíritu se ha ido de mí, salvo que yo lo haya echado de mí. Tenemos algunas de esas canciones que tendríamos que pensar. Pero a veces al Espíritu Santo no lo notamos a nuestro lado. Y Jesús nos explica con este simple ejemplo del viento. ¿Cómo es? El aire que respiramos está aquí. No lo vemos. Lo podemos notar más o menos cálido, pero no lo vemos. El aire cuando se mueve se convierte en viento. Dice el versículo 8 que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Cuando choca con las ramas de los árboles, cuando intenta entrar por las rendijas de nuestras ventanas y lo oímos silbar. Oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo. Está Él con nosotros, está en nosotros y nos dirige cuando escuchamos. Y a veces
estará con nosotros, lo sentiremos como un soplo apacible y otras veces como un huracán. Prestemos atención, agucemos el oído y los sentidos para sentirlo en nuestra cara, oírlo en nuestros oídos y ver cómo nos está invitando y llamando constantemente al crecimiento en fe, al crecimiento en conocimiento. El viento está ahí, el aire está ahí, y el Espíritu Santo está aquí porque Dios lo ha prometido. Nos enviaría otro Consolador para que estuviera con nosotros siempre. Así que pensemos en el qué dirán y desechemos eso que nos pueda estorbar acercarnos a Jesús, acercarnos al conocimiento de Él, acercarnos a vivir como Él nos enseña a vivir. Y solamente podemos saber sus normas, nunca mandamientos, sino consejos, porque los mandamientos, los 10 mandamientos, los dio Dios a Moisés cuando estaba allá en el monte Sinaí. Jesús lo simplificó y redujo a Dios a dos, esos 10, dos, amar a Dios sobre todas las cosas, resumen de los 4 primeros, amar en horizontal a nuestros prójimos, el resumen de los 6 siguientes, de los 10 que Dios dio. Pero Él nos da multitud de consejos y nos muestra cómo se duele su corazón. Mi corazón hoy está especialmente dolido, porque como aquel joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, pues nada, da dinero a los pobres, guarda los mandamientos, haz los sacrificios, tal como te mandó. Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud, decía aquel rico joven. No sé, supongo que menos de 40, porque los jóvenes para los beneficios de las subvenciones están a los 35, o las subvenciones de agricultores son jóvenes agricultores hasta los 40. No sé qué edad tendría aquel joven rico. Jesús le dijo, anda, vende la mitad de lo que tienes, dalo lo que y sígueme. Y aquel joven se fue, triste. Y Jesús quedó, como dice la canción, con el corazón partido. Corazón roto. No has entendido cuál es lo más importante. Si las riquezas, posición, fama, el qué dirán de este mundo, o el no tener un lugar donde recostar tu cabeza, pero sí tener seguridad de la vida eterna. Es que hay muchas cosas que como aquel joven tenemos que desechar. Y mi corazón está roto, decía, porque últimamente he hablado con personas que se empeñan en no reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Se confiesan cristianos, hablan en cristiano más o menos, pero no reconocen que son pecadores. Y en lugar de poner el punto de mira en el objetivo que es Jesús, la perfección según Jesús, la ponen que otros también pecan. No hagamos como estos, sino aprendamos de la mejor experiencia, que es la de Nicodemo. Dejó, rompió sus miedos con el qué dirán de los hombres, se comprometió con Jesús, lo conoció más, lavó todo su pasado, toda su historia, y lo confesó públicamente, amigo de Jesús, llevando su cuerpo hasta donde hiciera falta, hasta el sepulcro. Pensemos en esto y miremos en nuestras vidas si también vamos evolucionando, lavando con agua nuestros pecados, nuestro pasado, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros conocimientos, y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Que nos dé sabiduría.